Hermanos, buenas tardes o buenas noches con todos. Permítanos presentarnos. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos un tema sumamente importante, un webinar por el tema 9 marcas de una iglesia saludable. Este evento es organizado con alianza con el Ministerio 9 Marcas. Este tema lo estará impartiendo el pastor Alejandro Molero, que es coordinador de la red pastoral en 9 Marcas. Voy a darle parte al pastor Alejandro, sin nada más que decir en este momento. Pastor Alejandro puede empezar este webinar. Bueno, diciendo, vamos a tener un tiempo de exposición. El pastor Alejandro va a exponer el tema, por eso que ustedes están con los micrófonos apagados, pero luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas en donde vamos a parar la transmisión y luego vamos a habilitar los micrófonos y van a ustedes poder participar y dialogar con el pastor Alejandro. Habiendo dicho esto, ahora sí, pastor Alejandro, le doy parte a usted. Listo, ahora sí. Gracias, hermano ya Carlos, y buenas noches a todos los presentes o buenas tardes, donde quiera que se estén conectando. Gracias y paz del Señor Jesucristo a todos ustedes. El Señor les bendiga en donde quiera que estén. Eh, Como bien dijo el hermano, yo soy Alejandro Molero, su servidor. Yo tengo el privilegio de ser, primero, tengo el privilegio de ser hijo del Dios Altísimo desde el año 1986. Y eso creo que no va a cambiar por toda la eternidad, así que nos gozamos en Cristo. Segundo, tengo el privilegio de ser esposo de Mariví desde hace 28 años y el papá de Rebeca desde hace 26 y de Benjamín de hace 23. Ya los dos se casaron recientemente, así que estoy orando por los nietos. Y también tengo el privilegio de coordinar la red pastoral a nivel global para 9 marcas, especialmente en el mundo hispano. Así que cuenten conmigo si los consiervos, las iglesias, necesitan ayuda para conectar con recursos o con otras iglesias. Yo tengo el privilegio de servir en esa capacidad. Y también desde hace 8 años soy el pastor de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, acá en Washington, D.C., aquí a exactamente 26 cuadras de la Casa Blanca. Pero ni ellos me tocan la puerta, ni yo le toco las de ellos, así que estamos bien así. Y bueno, tengo mucha alegría de servir, estar con ustedes. Créanme que vamos a pasar un tiempo disfrutando esto. Yo no me creo experto en esto. A Dios gracias, he estudiado un poquito, pero mientras más estudio, más cuenta me doy que mucho me falta. Así que oro que el Señor nos ayude en este tiempo. Y vamos a tener luego un tiempo de preguntas y respuestas offline, así que pueden, mientras voy hablando, haciendo la presentación, ustedes vayan anotando sus preguntas y al final vamos a hacer estas preguntas. Es probable que yo tenga la respuesta a algunas de las preguntas. Ya hemos hecho esto varias veces en diferentes países y uno más o menos sabe que cuáles preguntas hay siempre en la mente y el corazón de nuestras iglesias latinas. Pero con todo y eso, si a usted se le ocurre una pregunta única, bueno, probablemente yo sepa la respuesta, posiblemente no la sepa. Así que si no la sé, confíe que yo le voy a decir con toda la humildad del mundo, hermano, esa no me la sé. Y no le voy a inventar una respuesta, ni le vamos a fabricar una respuesta. Puedo darle una opinión, pero si en verdad no me la sé, prefiero decir no sé. Eh, 9 marcas, déjame presentarles 9 marcas. 9 marcas es un ministerio que se fundó en el año 98, aquí mismo en esta ciudad, en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Se fundó con el nombre de Centro para la Reforma de la Iglesia. Am, Había muchas iglesias enfermas, muchas iglesias tradicionales y muchas iglesias que estaban lejos de la escritura. Y de hecho, todavía hay muchas iglesias que están lejos de la escritura.
Ustedes se impresionarían si vienen aquí a esta ciudad, especialmente en la calle 16. Hay cualquier cantidad de iglesias y sinagogas, hay mezquitas, hay de todo lo que la ciudad, la alcaldesa de la ciudad llama a esos edificios, lo llama lugares de adoración. No solamente iglesias, hay todo tipo de fe, hay bajaístas, hay hinduistas, hay de todo lo que termina en istas. Y se sorprenderían de ver muchas banderas arcoíris y apoyo a, a cualquier cantidad de movimientos antibíblicos. Y la verdad que uno se pregunta, ¿eso es una iglesia? O como dice en las cartas del Apocalipsis, es una sinagoga de Satanás. Entonces, en el 98, el Centro para la Reforma de la Iglesia nació con ese objetivo de ayudar a algunas iglesias a caminar hacia la salud de la iglesia o hacia, ellos lo llamaron en ese momento, hacia el patrón neotestamentario, es decir, para que una iglesia esté de acuerdo con el Nuevo Testamento. Después, en el 2002, hubo la necesidad de reformar la iglesia donde estaba el pastor fundador, el hermano Mark Dever, y él escribió un artículo que luego lo publicaron en forma de booklet o un, de un libro pequeño y se llamaba precisamente así, 9 marcas de una iglesia saludable, es decir, las 9 características que este hermano Mark Dever pensaba que debían arreglar en esa iglesia precisamente. Y la verdad es que fue un, un instrumento providencial que el Señor usó por muchos años, no solamente para mejorar esa iglesia, sino para fundar este ministerio que ahora es global y a nivel mundial es la referencia de eclesiología en muchas partes del planeta. Sin embargo, siempre se ha dicho, el hermano Mark siempre nos ha dicho que esas no son las únicas 9 características que debe tener una iglesia. Esas son las 9 características que hoy en día están más escondidas o más escasas en las iglesias tradicionales. Por lo tanto, no son 9 solamente que debemos preocuparnos, déjenme decirlo de entrada. Estas son las 9 características que deben ser como los signos vitales de la iglesia. Por ejemplo, cada uno de nosotros cuando va a su examen anual o semestral, como quieran, ustedes van a su examen físico en el doctor. Y el doctor les revisa el pulso, les revisa la glicemia, les revisa los triglicéridos, les revisa la presión arterial, les revisa la temperatura, les revisa un montón de signos vitales. Y cuando le dan sus exámenes, le dan un reporte, el doctor dice, usted está bien, porque los valores están normales. O si los valores no están normales, usted le dice, mire, usted no está muy bien, usted tiene que tomarse esta pastilla y cumplir este tratamiento, porque usted no está saludable. Entonces, estas marcas de la iglesia funcionan como indicadores de cómo más o menos está la iglesia por dentro y qué tan apegada está al patrón neotestamentario. Recuerden, la iglesia no debe funcionar de acuerdo a mi opinión. La iglesia no debe funcionar de acuerdo a la opinión de la denominación. La iglesia no debe funcionar de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones según las cuales nos han enseñado por 100 años. No, la iglesia es del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe funcionar de acuerdo a las instrucciones que el mismo Señor dejó en su palabra. ¿Ok? Entonces, habiendo sentado ese paradigma, permítanme compartir la pantalla y pensar juntos en algunos fundamentos bíblicos que nos permiten usar los patrones que el Señor nos dejó en la Escritura para pensar cómo están nuestras iglesias. Y repito, esto no es una competencia a ver cuál iglesia está mejor que otra. No, no. Es pensar en que nosotros podemos ser fieles al Señor, fieles a lo que el Señor nos dejó en su palabra, al imitar al gran pastor de las ovejas y al enseñarnos
¿Cuáles son los indicadores bíblicos de lo que debe ser y hacer una iglesia de acuerdo a su palabra? Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Así que debemos pensar en cuáles son los indicadores de salud para ver si una iglesia está de acuerdo al patrón neotestamentario o no. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a empezar a hablar de las marcas de una iglesia saludable. Primero vamos a ver, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Checarlo? Ok, gracias. Vengan conmigo, por favor, a la escritura en Segunda de Corintios, capítulo 13. En Segunda de Corintios, capítulo 13. Más o menos los que han estudiado las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto saben que en la primera carta, que en verdad es la segunda, había al menos un problema por cada capítulo. Ustedes ven, la primera carta es muchos problemas. Hay división en el capítulo 1, hay problemas en el capítulo 2, en el capítulo 7 problemas de matrimonio, en el capítulo 5 había un hombre incestuoso, en el capítulo 13, 12 estaba el uso de los dones, pero en el 13 le están enseñando un camino más excelente, en el capítulo 14 el grandísimo problema de las lenguas, y después en el capítulo 15 unos que no creían en la resurrección, y así cada capítulo de la primera carta es un problema diferente con los hermanos de la iglesia en Corinto. Pero la segunda carta funciona como un remedio con las soluciones que el mismo Señor aportó a través de la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Pero con todo y eso, habían algunos, al final, al medio del capítulo 13, habían algunos que creían que Pablo no estaba en Cristo. Por ejemplo, ustedes ven en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3. Estos hermanos de la iglesia de Corinto buscaban una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso para con vosotros. Entonces, en el capítulo 9 de la primera carta, Pablo tiene que hacer defensa de su apostolado y validar que él verdaderamente es un mensajero de Cristo. Pero quiero llevarlos al capítulo 13, versículo 5 de la segunda carta, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Es una exhortación a los hermanos de Corinto para que se examinen. Vean lo que dice: examinaos a vosotros mismos. Estoy en la versión del 60. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, es importante este texto que nos enseña que no solamente cada creyente individual, sino cada iglesia, cada congregación es responsable por el análisis de su salud constitutiva. Déjenme ponerle una ilustración. Hace años atrás, ustedes saben que cuando uno se monta en un avión, le dicen a todos los pasajeros, por favor, ponga su teléfono en modo avión, porque para eso es el modo avión, para ponerlo en modo avión durante el vuelo. Precisamente porque dicen que se puede caer el avión, si usted no lo pone en modo avión, entonces interfiere con el radar o el radio del avión, no sé cómo, pero igual todo el mundo pone su teléfono en modo avión y no pasa nada. Pero al lado yo siempre compro en la ventana, pero ese día no pude estar en la ventana, sino que estaba en el asiento del pasillo. Yo veía que una señorita de esas que se la pasan con el teléfono en la mano, ella conectaba quitaba su modo avión y revisaba su Instagram, y al ratico volvía a poner su modo avión. Y yo decía, bueno, lo hizo una vez, debe ser que está esperando un mensaje. Y al ratico volvía a quitar el modo avión y revisaba el Instagram y quitaba el modo avión. Yo decía, bueno, si lo vuelve a poner, voy a llamar a la aeromoza y le voy a decir que esta muchachita puede tumbar el avión con todito nosotros aquí adentro. Y uno se pregunta, ¿será tan grave así? ¿De verdad podrá tumbar el avión? Bueno, en la iglesia, cuando hablemos de disciplina vamos a tocar más este tema, pero en la iglesia no podemos decir, respeta mi vida privada, o no te metas en mi vida, o déjame tranquilo que yo no me meto en lo tuyo.
Nosotros somos conscientes de que todos somos responsables por todos. Y de alguna manera hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento que se refieren a los unos a los otros. Entonces, esto es un cuerpo. Hay por lo menos 5 imágenes, vamos a hablar de eso en membresía, por lo menos 5 imágenes en las cuales nosotros somos responsables por los demás hermanos de la iglesia. Por lo tanto, permítame empezar diciendo que la salud de la iglesia es un asunto de todos los miembros, no es solamente de el pastor, los ancianos o el ministerio de salud de la iglesia, no, no, todos debemos estar cuidando la salud de la iglesia en general, que no entre el pecado, que no entren los lobos, que no entre la mentira, el chisme, la murmuración. Todos debemos probarnos a nosotros mismos en cuanto a doctrina, fe y práctica, a ver si estamos en la fe. Y es bonito saber que revisamos nuestra iglesia y sí estamos en la fe, pero sería horroroso analizar nuestra salud de la iglesia y darnos cuenta que tenemos cáncer. Eso sería una tragedia o que tenemos una enfermedad mortal como iglesia. Así que es importante desde ya sentar el fundamento de que la salud de la iglesia es responsabilidad de todos los creyentes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar una por una de estas 9 marcas. Déjenme listárselas para que o le tomen foto o las anoten como quieran. Vamos a ir una por una, así que pueden ir anotando estas 9 marcas. Estas son las 9 nuevas marcas. Estas son, algunas están modificadas para incluir dos, por ejemplo, la 3 y la 4. Evangelio era una y conversión era otra. Evangelismo era una y discipulado era otra. Así que esas dos las fusionaron para poder darle paso a la 8 y perdón, a la 9 y a la 7. Así que yo se los voy a ir explicando poco a poco, no se preocupen. Ok, lo primero, hermano, lo primero es que debemos pensar, todo empieza con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es predicada, hay una iglesia enferma. Siempre que la palabra de Dios sea predicada, la iglesia puede soportar lo que sea, siempre que el evangelio sea central en el púlpito y en la vida de la iglesia. Pero si la Biblia no es predicada, el evangelio no es expuesto, entonces nada de lo demás tiene sentido. ¿Ok? Bien, vamos a ir una por una y la primera es la predicación expositiva. Voy a poner algunas imágenes de los libros que Nye Marks ha escrito, algunos autores y su servidor ha tenido el privilegio de traducir algunos de ellos. Estos libros están hechos respecto a esa marca en específico y sirven como guía para lo que vamos a explicar aquí, ¿ok? Lo primero que debemos pensar es acerca de la predicación expositiva. Predicación expositiva no necesariamente es predicación consecutiva. Algunas personas confunden que la predicación expositiva es primero se predica el capítulo 1, después el capítulo 2, después el capítulo 3, después el capítulo 4. Eso es consecutivo, pero se puede no ser expositivo aunque sigas el orden de los números de los capítulos. Ya le voy a explicar qué es la predicación expositiva, ¿ok? Segundo, no es cuestión de estilo, sino de convicción. Cuando un predicador, una iglesia está convencida de que la escritura es la única dieta que nutre a la Biblia, pues entonces no, los estilos no importan, sino el contenido de la predicación. Se debe predicar a Cristo en todo sermón. Todo sermón, Cristo debe ser el héroe. El evangelio debe estar presente completo. El pecado, el arrepentimiento, la provisión en Cristo, la necesidad del arrepentimiento y la fe, etcétera. El rol del predicador es, los sermones son monólogos, pero son monólogos transformativos. Ya vamos a ver unas definiciones que nos van a permitir ver qué es un sermón expositivo. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha creado su pueblo con el poder de su palabra. Cuando no existía nada, en el mismo capítulo 1 de Génesis, Dios dijo, sea la luz y la luz fue hecha. Dios creó su palabra en las promesas
a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob. Las profecías de todo el Antiguo Testamento fueron creando un pueblo y hasta la expectativa en el periodo intertestamentario de la venida del Mesías, hasta que apareció Juan el Bautista presentando a Cristo y diciendo el apóstol Juan, la palabra se hizo carne, para que luego en Hebreos 1 podamos afirmar que Dios, habiendo hablado a través de los profetas hace años, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y hay mucha gente que le causa mucha conmoción cuando uno dice que la escritura tiene el mismo poder de Dios, porque es la palabra de Dios. El Hijo encarnado es la palabra encarnada, pero la palabra escrita tiene el mismo poder de Dios para salvar y para santificar. Y por eso algunas personas se preguntan, bueno, ¿fue la iglesia que creó la Biblia o fue la Biblia que creó la iglesia? ¿Fue la palabra que creó la iglesia o la iglesia que creó el canon? ¿No? De que Dios siempre ha creado a través de su palabra. La Biblia no fue la que aprobó cuáles libros, sino que confirmó lo que siempre se había dicho respecto a la inspiración. Y por eso hay libros que se llaman apócrifos o incluso algunos católicos los llaman deuterocanónicos. Eso especialmente en algunos libros del Antiguo Testamento y algunos libros que fueron rechazados en el Nuevo Testamento porque aparecieron después del siglo IV. Entonces, la predicación expositiva tiene varios em, definiciones. Permítame darles algunas definiciones que han sido respetadas por muchos autores. Primero, el hermano Ramesh Richard, un profesor del Seminario Teológico de Dallas, que es un autor de Exculpiendo las Escrituras, un método de 7 pasos del texto al sermón. Él dice que la predicación expositiva es la contemporalización de la proposición central de un texto bíblico que se deriva de aplicación del texto de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectivos para informar la mente, instruir el corazón e influir la conducta para la piedad. Es decir, el profesor Ramesh lo que hace es hacer énfasis respecto a la proposición central de un texto bíblico. Algunos otros autores lo llaman la intención original del autor. O algunos por ejemplo, Eh, un hermano que se llama Jorge Eliezer Navarrete, lo llama el mensaje unívoco. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero es decir, vean que en las 3 líneas finales, la predicación expositiva es la exposición del mensaje bíblico con la idea de informar la mente, instruir el corazón e influir la conducta para la piedad. Otro autor, que es el hermano que les comenté, Jorge Eliezer Navarrete, un hermano de Maracay, por cierto, allá en el seminario, en el CEA. Él recientemente, hace pocos años, antes del COVID, escribió un libro que se llamaba De regreso a la predicación expositiva, muy bueno, que sí, él dice que la predicación expositiva consiste en la explicación del mensaje unívoco de Dios en un pasaje bíblico por parte de un predicador que busca transmitir el mensaje que el autor original pretendía comunicar. Tom Carson, por su parte, dice que la predicación expositiva es la enseñanza que emerge directa y demostrablemente de un pasaje bíblico al usar responsablemente las conexiones intercanónicas de la escritura que inexorablemente nos llevan a Cristo. En otras palabras, Carson es defensor de la idea de que si usted no predica a Cristo, usted no está predicando expositivamente. Y por último, el hermano Mark Dever, él dice, una de las más fáciles definiciones y la verdad más prácticas, dice que la predicación expositiva es aquella donde el punto principal del sermón coincide con el punto principal del pasaje bíblico que se está predicando. Y es muy interesante que entendamos, la predicación expositiva no es un estilo, es un compromiso con predicar la palabra de Dios, no mi opinión, no mis visiones, no mis sueños, no mi mi parecer, no lo que dice mi denominación, no lo que me han dicho siempre que ese texto explica. No, no, no. Nosotros tenemos el compromiso de predicar la escritura incluso en los pasajes difíciles. Hace días nosotros en nuestra iglesia estamos predicando el Evangelio según Génesis y vamos por el capítulo
Cuando hablan de la capítulo 38, por ejemplo, la ley del levirato, cuando se muere el esposo de Tamar, el después la casan con el hermano y el hermano hacía lo que hacía y después Tamar se vistió de prostituta y se acostó con el suegro Judá. Es decir, un pasaje bien difícil, bien grotesco de predicar. Los que tenemos el compromiso con la predicación expositiva, no saltamos textos, no evitamos los textos difíciles, los afrontamos, los estudiamos, reconocemos nuestras limitaciones y se las presentamos al texto porque nosotros no decidimos qué es lo que es inspirado o no. Nosotros simplemente predicamos lo que el texto firma, ¿ok? También, igual en Génesis, la violación de Dina. ¿Cuán difícil es predicar la violación de Dina? La competencia entre hermanas y rivales, Raquel y Lea. Cuánto descorazonamiento hay para las mujeres cuando hablan de que son hermanas que eran rivales. Es decir, son textos difíciles cuando uno habla de divorciados, cuando habla de la ofrenda, cuando habla de adulterio. Todos esos textos son difíciles, pero no escogemos si predicarlo o no. La predicación expositiva hace vulnerable al predicador y está a la orden del texto, no al revés. Cuando el texto está a la disposición del predicador es una predicación irresponsable, pero cuando el predicador está a la orden del texto es que está exponiendo la verdadera palabra de Dios. ¿Ok? Avancemos. La segunda marca de una iglesia saludable es la teología bíblica. La teología bíblica sería un equivalente a decir, esta iglesia tiene sana doctrina. Si usted le pregunta a cualquier cristiano en el planeta, a cualquiera, sin excepción, incluyendo los herejes, incluyendo los sectarios, incluyendo los mormones, los testigos de Jehová, a cualquiera que usted quiera preguntarle, le van a decir, en mi iglesia se predica la sana doctrina, sin excepción. Yo no he conseguido ninguno que diga que estudia la Biblia y lamentablemente reconozca, no, sí, hermano, en mi iglesia no se predica la sana doctrina. Todos dicen predicar la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Bobby Jameson escribió un excelente libro acerca de la sana doctrina y él dice que la sana doctrina es toda aquella doctrina bíblica que honra al Señor y edifica a los santos. Así que no hay por qué buscar, dicen en mi pueblo, buscarle la quinta pata al gato. O sea, la doctrina, sana doctrina, es una teología que es bíblica y exalta al Señor y edifica a los santos. Nosotros tenemos que entender también qué es la revelación progresiva. La revelación progresiva es la manera en que Dios fue revelando progresivamente su mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por la creación del paraíso, la creación del pueblo de Israel, la misma diseminación de las razas en el capítulo 12 de Génesis, la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, el tiempo de los patriarcas, el tiempo de la esclavitud. Todo eso iba formando el banco, el depositorio de doctrinas bíblicas, y poco a poco, tanto Moisés como los profetas, como los apóstoles, como el mismo Señor Jesucristo coincidían en un hilo conector. Algunos ponen el reino de Dios como el hilo conector o la redención como el hilo redentor desde el paraíso hasta la Nueva Jerusalén. Y la revelación progresiva es precisamente la muestra, el desarrollo del plan de Dios en todas las épocas. No es un arreglo que se hizo para, uy, ahora Adán pecó y Eva, ahora tenemos que mandar a Jesucristo. No. Todo eso estaba escrito y Moisés, muchísimos años después de Adán, muchísimos años después de Noé, muchísimos años después, Moisés lo que hace es poner en el Pentateuco las bases de lo que va a ser el resto de toda la escritura. Las profecías, las poesías, todo el cumplimiento incluso los silencios intertestamentarios. Todo eso estaba escrito como una novela de amor y tiene un solo hilo que es la inspiración del Espíritu Santo. Todo eso tiene unidad, tiene
diversidad en cuanto a tipologías textuales, es decir, a tipos de texto. Hay algunos que usan narrativa antiguo testamentaria, donde el autor es ausente, el narrador es ausente. Algunos tienen narrativa neotestamentaria cuando el narrador está presente. Algunos tienen poesía, hay mucho paralelismo, infinidad de paralelismos. Hay libros de sabiduría, hay libros de profecía que tienen incrustaciones de poesía. Hay mucha narrativa en el Antiguo Testamento, hay prosa, hay de todo en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, mucho es, los primeros 5 libros son de narrativa, después están las cartas paulinas y que casi todas son textos de argumentación, tienen su forma de analizarse. Todo eso es usando las propias características del autor. La inspiración plena del Espíritu Santo no anula la personalidad del autor al escribir. Cuando usted lee un libro de Pablo, se da cuenta que es completamente diferente a un libro de Pedro, y así sucesivamente. Entonces, lo que se nota en toda la teología bíblica es que usted puede estudiar hermenéutica, puede estudiar la exégesis de los pasajes, y todo esto demuestra que Dios es un Dios que tiene atributos impresionantemente perfectos. Dios no cambia de parecer. Dios es tardo para la ira y lento, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, el mismo Dios que inspiró es el mismo Dios que sostiene su palabra. Y es un Dios amoroso. Por eso nos dejó esta carta de amor, que es la escritura, para dejarnos saber qué es lo que Él espera de nosotros y cómo podemos llegar a conocerle de una manera personal. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿cómo es que la gente no entiende después de un terremoto que existe Dios? ¿Cómo es que no entienden viendo el universo y viendo los atardeceres bonitos que tiene que haber un creador? Entonces, bueno, sí, la naturaleza, la conciencia y la historia sirven para pensar que debe existir un ser supremo. Pero la única manera que una persona pueda ser redimida es a través de la predicación de la Escritura, de la predicación del Evangelio. En Romanos 10:17 se nos dice que el oír, que la fe viene por el oír. Entonces, si no fuera así, entonces no necesitáramos la Escritura, o simplemente Dios que le mande un sueño a aquellos a quien Él quiera salvar. No, Dios nos dejó esta carta de amor para que lo conozcamos a Él de manera personal, no es algo por lo que debiéramos alabar al Señor. Por supuesto, esto de la teología bíblica nos va a llevar a analizar ciertas doctrinas que son complejas y otras que son controversiales. Conozco buenos hermanos que uno ama, uno respeta y uno admira, y que no estamos de acuerdo en ciertos puntos de vista doctrinales, pero igual vamos a estar en el cielo. Y cuando pongamos el primer pie en el cielo, nos vamos a dar cuenta de quién estaba equivocado y quién no. Lo cierto es que hay doctrinas complejas, hay doctrinas difíciles, pero lo que de Dios puede llegar a ser conocido, Él lo reveló. Siempre nos acordamos de Deuteronomio 29:29, cuando dice que lo que Dios reveló, lo revelado, forma parte de aquello que es para nosotros y nuestros hijos. Lo que Dios no le plació revelar, eso es de Dios, y está bien así, porque no tenemos por qué saberlo todo, no somos omniscientes, ni nunca lo vamos a hacer. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y tenemos que estar conformes en saber lo que podemos llegar a saber. Y tenemos que estar conformes en no saber lo que no podemos saber. No es pecado decir no sé. Así que estemos conformes. Conformémonos con aplicar lo que sí sabemos y con estudiar lo que todavía no sabemos. Pero también conformémonos con entender que algún día no vamos a entender, por más que estudiemos. Así que hay doctrinas complejas, hay doctrinas controversiales, y eso no quiere decir que yo soy más que tú eres más que yo soy más inteligente que tú. No, 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 no. Simplemente que unos han estudiado más y otros han estudiado menos. Incluso en aquellos que han estudiado más, hay divergencia. No se ponen de acuerdo. Dígame los que estudian escatología.
Hay unos que son dispensacionalistas, hay unos que son amilenialistas, premilenialistas, posmilenialistas, mesotribulacionalistas, y unos que creen que la iglesia se va, que no se va, que se queda, que se... Y gente que uno ama y respeta. Por eso es importante estudiar no solamente teología sistemática, es decir, tema por tema. Eso que termina en logía, que es cristología, bibliología, neumatología, teología propia o eclesiología, todo lo que termina en logía, eso son teología sistemática. Y te van a demostrar cómo Dios diseñó la escritura para estudiar un tema en Génesis, en Primera Reyes, en Mateo y en Hebreos. Pero cuando tú estudias teología bíblica, estudias es a interpretar el plan de Dios de manera general. Y no solamente puedes estudiar temas con buena interpretación, sino que puedes estudiar pasajes dependiendo de la tipología textual y de las herramientas estructurales para la gramática, para el análisis morfosintáctico de un pasaje que el Señor quiere que tú lo entiendas. Porque si nos dejó un texto bíblico, no nos dejó un libro oscuro para que no lo entendiéramos y para que fuera misterioso o para que yo pudiera alegorizarlo como quiera. No, 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 no. El Señor nos dejó un texto claro. Recuerden siempre las características de la Biblia, son 4 que están descritas con el acróstico SCAN. SCAN, como el escáner. La Biblia es suficiente, es decir, es suficiente y no necesitamos otra revelación. Está completa y clara, es decir, la Biblia es clara y podemos entenderla. La Biblia es autoritativa o autoritaria, no es para pensar que es una sugerencia o que es un consejo, no, la Biblia es la palabra de Dios y es la única autoridad de fe y conducta del pueblo cristiano, no la tradición, no las revelaciones, no los sueños, no las experiencias. Y por último, la Biblia es necesaria. La Biblia es necesaria. Entonces, suficiente, es clara, es autoritativa y es necesaria. Es el scan. Entonces, eso de teología bíblica, ustedes pueden saber qué cree una iglesia cuando oyen lo que esa iglesia canta. Si esa iglesia está cantando humanismo, mejoramiento personal, ser mejor persona, los las canciones lo que hacen es cantar de yo, mi, mío. Y mucho se repite el pronombre personal, primera persona singular. Yo es el pronombre principal que más personal que más se repite en esa canción. Entonces ustedes saben que esa iglesia no está muy sana porque no tiene una teología bíblica, porque la teología bíblica no hace mejorar al hombre, lo que le hace ver es su necesidad de cantarle a Él, de exaltarlo a Él, de exaltar sus atributos y de nosotros menguar y más bien buscarlo a Él en arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida. Entonces, la teología bíblica nos ayuda a evaluar qué es lo que creo. Nosotros no podemos escoger qué creer o qué no creer. La Biblia nos enseña y eso es el estudio de Dios a través de la Escritura. ¿Ok? Lo tercero es un entendimiento bíblico del evangelio y de la conversión. La Biblia es clara respecto al evangelio y la conversión. No hay confusión. Pero hay algunas iglesias que no tienen claro el evangelio. Hay algunas iglesias que piensan que evangelizar o el evangelio es dar tu testimonio, invitarlos para la iglesia, entregarle un tratado. El evangelio, algunas personas dicen, siguiendo este famoso folleto, creo que se llamaba Las Cuatro Leyes Espirituales, muy famoso aporte de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que por años funcionó en Latinoamérica como la excelencia en el inicio de la evangelización personal. O algunos vienen del mundo del evangelismo explosivo. Es decir, le decían, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Oh, qué bueno. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Cómo así? Y dice, bueno, mm, el plan maravilloso para tu vida es que tú te rindas ante Jesucristo y que lo reconozcas como Dios y Señor de tu vida, porque si no, tiene un plan horroroso para tu vida y es mandarte para el infierno. Entonces, nuestro evangelio muchas veces no incluye
denuncia del pecado o la necesidad del arrepentimiento. Se nos dijo que el evangelio es solamente para los no creyentes, pero el evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es el A, B, C y hasta la Z, es todo el alfabeto de la vida cristiana. El evangelio es el corazón del cristianismo. El evangelio es el todo de lo que es necesario para salvación. Y cuando nosotros prediquemos el evangelio completo, podemos predicar de muchas cosas, pero si no le hacemos ver a la gente que Dios es santo, el hombre es pecador, Cristo es la provisión y el hombre necesita arrepentirse, pues no hemos evangelizado apropiadamente a esta persona. Repito, Dios es santo y por eso no admite comunión con el pecado. El mismo profeta Isaías dice que yo, el Señor, soy santo y a otro no daré mi gloria. Es decir, Dios es tan santo que Él no admite pecadores en su propio nombre. No admite pecadores que vengan con su propio nombre a entrar en el trono de la gracia. Y lamentablemente todos los hombres y todas las mujeres, descendientes de Adán y Eva, estamos corrompidos con la imputación del pecado de nuestros primeros padres. Por eso es que se hace necesario la redención. La redención es la sustitución, el cambio de la rectitud de Cristo, de los méritos gloriosos de Cristo por el pecado que habita en nuestros corazones. Y por eso es que tanto ustedes como su servidor, cada vez que oramos, terminamos con una frase que no significa cambio y fuera, sino que decimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa por lo que Cristo hizo al sustituirnos, es que yo puedo entrar, papá, al trono de la gracia. Cristo es la única provisión posible. El costo de la sangre del Cordero fue infinitamente costoso. Por eso es que nosotros debemos predicar a Cristo como el centro de la Biblia y de todo lo que hacemos en la iglesia. Y por último, no debemos dejar de llamar a la gente al arrepentimiento. No es ofenderle, no es gritarle, no es mandarlo para el infierno, no. Es decirle, ahora que tú sabes que Dios es santo y no admite comunión con los pecadores, ahora que tú sabes que tú eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios, ahora que tú sabes que Cristo es la única provisión posible para tu problema de separación con Dios, ahora tú tienes que arrepentirte de tu pecado y poner tu fe exclusivamente en Cristo para salvación. No tardes más. No tardes más. Es un gozo, es urgente, pero también es responsable que le prediquemos. Si tú no lo haces, si tú no te arrepientes, lo que estás demostrando es que tú vas rumbo al infierno. Pero yo te amo tanto que no puedo dejar de informarte y de advertirte que hay un juicio que viene y que no sabemos cuándo va a ser. Algunos dicen que va a ser el año que viene, que va a ser dentro de 10 años, que dentro va a ser 10 años, pero la verdad es que puede ser dentro de los próximos 10 minutos. Y por eso es que debemos ser gozosos, responsables y urgentes al advertirle a la gente del juicio que viene. Es muy importante que siempre incluyamos en la declaración del Evangelio, en nuestra predicación, estas cuatro cosas. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando la siguiente en el evangelismo. La conversión es una de las doctrinas más distorsionadas, así que hay que tener un entendimiento bíblico de la conversión. El hombre necesita, sí, poner su arrepentimiento y su fe en Cristo, pero ¿cómo llega el hombre y la mujer desde ser pecador enemigo de Dios hasta ser un hijo de Dios necesitado sentado a la mesa del rey? Bueno, la conversión es una obra de Dios en nosotros. Debemos entender que la obra de Dios en nosotros es darnos fe. Según Efesios 2, Hechos 8 y otros muchos pasajes, es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Es Dios quien nos aporta la fe para creer. Nosotros no somos salvos porque creímos. Nosotros creímos porque el Señor nos dio fe para creer. Y no son las mismas cosas. Porque si nosotros respondemos al llegar al cielo, muy famoso el pasaje, el video de Alistair Begg, cuando él dice que por qué el hombre en la cruz de al lado, es decir, el ladrón de la cruz, llegó al cielo diciendo, mire, ¿por qué te tenemos que dejar pasar a ti, ladrón? Y él dijo, bueno,
El, el hombre de la cruz del medio me dijo que yo podía venir en su nombre. Porque cada vez que nos pregunten que nos hagan esa pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Si nosotros respondemos esa pregunta en primera persona, bueno, porque yo hice buenas obras, respuesta equivocada. Porque yo hice una oración de fe, porque yo pasé adelante, porque yo levanté la mano, porque yo, todas las respuestas que empiezan porque yo son equivocadas. La única respuesta correcta es porque Él me salvó, porque Él me regeneró, porque Él me salvó, porque Él pagó por mí, porque Él puso su vida por mí. Todas las respuestas son tercera persona, porque Él pagó por mí. Esa es la verdadera conversión, donde vemos que hasta los fariseos le criticaban a Jesús, que eran nombres de Satanás. Imagínense aquel pasaje en Marcos donde los fariseos confunden la obra de Cristo acusándolo de que Él viene en nombre de Belcebú, de que actuaba en nombre de Belcebú, y el mismo Jesús le dice, ustedes no son del Señor, ustedes no pueden creer en mí porque ustedes no son mis ovejas. Así que algunas iglesias tienen un testimonio invertido. En este libro de la conversión se dice que algunas personas, algunas iglesias atraen a la gente para después convertirlas. No, 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 no debe ser así. La iglesia debe dejar pasar a los que ya son convertidos. ¿Y cómo sabemos quiénes son convertidos y quiénes no? Es un trabajo difícil, sobre todo para los pastores. ¿Cómo identificar los que son verdaderos hijos de Dios? Muy difícil. Bueno, la única herramienta bíblica que tenemos en Mateo 7 son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu funcionan como evidencias de la conversión. Los frutos del Espíritu funcionan como termómetros, como signos vitales que nos permiten ver si una persona ha sido regenerada o no. O si está falseando por cierto tiempo, esos frutos del Espíritu no van a permanecer durante el tiempo. Entonces debemos tener un entendimiento bíblico de qué es el Evangelio que predicamos y cómo ocurre la salvación. Porque a muchos nos enseñaron a presionar. Cuando estamos evangelizando, debemos presionar un poquito para que la persona se arrepienta. Y usamos aquel pasaje que dice, ¿cómo que dice? Os ruego, reconcíliense con Dios, como que si rogáramos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios, anda, anda, por favorcito, reconcilia. No, 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 no. Es Dios el que transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. Nosotros no podemos convertir a nadie. Y saben que aquí entre amigos, menos mal que nosotros no somos los que convertimos a la gente, porque el cielo estuviera muy poco poblado si fuera por nuestra capacidad de convertir a la gente. Pero como es la capacidad de Dios de convertir gente, en el Apocalipsis vemos, capítulo 7 versículo 9 que en el cielo habla una multitud incontable de toda lengua, tribu, raza y nación que van a estar en el cielo alrededor del Cordero adorándolo por la eternidad. Entonces, Dios es el que convierte la gente. A nosotros se nos ha dado el privilegio de compartir el Evangelio. Esa es la segunda marca. La cuarta marca que viene, bueno, tenemos que tener un entendimiento bíblico de cómo compartir el evangelio, es decir, evangelismo, y de cómo discipular gente. Primero tenemos que definir el evangelismo como, el evangelismo es exponer el mensaje completo del evangelio a un pecador que odia a Dios. Completo, no podemos disimular. El evangelismo es el primer paso del discipulado. El evangelismo es el discipulado de los inconversos. No se enfrasquen a ustedes en discusiones, mm, mucho menos en público, mucho menos por las redes sociales. No se enfrasquen, no se empeñen ustedes en pelear con la gente que si Adán tenía ombligo, que si Caín se casó con una hermana, que si la Torre de Babel todavía existe, que si la Tierra tiene 250.000 millones de años, que si tiene 6.000 años. No, en verdad, no vale la pena discutir por eso. Más bien, abracen a un amigo que usted ve todos los días, no una persona que usted le entrega un tratado o un autobús. Gloria a Dios por los tratados, el Señor ha usado los tratados, pero
es con quien ustedes tienen una relación permanente, que lo ven todos los días, la señora que pasea el perrito por enfrente de la casa, la vecina que vive al lado, el señor que te encuentra en el gimnasio, la señora que vende las verduras en la esquina. Es decir, personas con quien tú te cruzas permanentemente y siéntate un día uno a uno con ellos para decirle, mira, el propósito de mi vida es darle gloria a Dios al ayudar a gente como tú y como yo a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Tú tienes 10 minutos que me escuches para yo explicarte la única manera de llegar al cielo. ¿Te interesaría saber cuál es la única manera de llegar al cielo? Notan lo que estoy tratando de hacer, ¿cierto? Es un evangelismo relacional, pero de uno a uno. No es desde una tarima hablándole a 300 personas, no es desde un micrófono peleando con un montón de personas a ver quién sabe más. No, 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 no. Es por amor que compartimos la única manera de llegar al cielo. Algunos nos han acusado de que somos exclusivistas por decir que solamente a través de Cristo se llega al cielo, pero no fue lo mismo lo que dijo el Señor Jesucristo, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo el que viene al Padre es a través de mí. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Es decir, que sí, somos exclusivistas, pero casi todas las religiones del planeta lo son, menos los Bahá'í, que ellos creen en todo lo que ni siquiera creen en la eternidad. Entonces, es muy importante que nos sentemos con la persona que amamos y por amor, no por culpa, no por presión, no por ninguna otra, incluso buena intención, es por amor. Sentémonos como nos sentaríamos con nuestra hijita para decirle, hijita, yo quiero que tú conozcas a Cristo. Dios es santo y no admite comunión con pecadores. Tú y yo somos pecadores por ser descendientes de Adán y Eva. Y Cristo vino a la tierra hace 2025 años para que pusiéramos nuestra fe y nuestro arrepentimiento en Él. Y al ver la cruz ensangrentada y la tumba vacía, nosotros podemos estar confiados que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Y usted puede usar todo el vocabulario bíblico que quiera, siempre que comparta Dios, hombre, Cristo, respuesta. ¿Ok? Hay algunas desviaciones modernas del evangelismo hoy. Algunas personas piensan que entregar tratados. Vamos a entregar tratados. Algunas personas piensan que el evangelismo es orar. No se puede hacer evangelismo sin orar, ¿ok? Pero evangelismo no es orar solamente. No podemos usar la oración como excusa para la inacción. Algunas personas piensan que el evangelismo es invitarlo a la iglesia. Yo recuerdo una hermana que, mira, me llegó, pero con la sonrisa de oreja a oreja. Ay, mi esposo vino para el culto, para la iglesia. Ay, ¿qué? Yo tenía años orando por su conversión y hoy el Señor lo convirtió porque vino a la iglesia. No, 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 no. Evangelismo no es conversión, evangelismo no es traerlo a la iglesia. Sí, puedes traerlo a la iglesia, pero evangelismo es comunicar las buenas noticias de salvación y hasta confrontarlo con su pecado. El evangelismo debe estar siempre orientado a la conversión, no a pelear, a saber, a ver quién sabe más. Algunos llaman pre-evangelismo o post-evangelismo, ¿no? Es Dios quien convierte a las personas y siempre Dios convierte a las personas a través de la exposición del evangelio. Hermanos, si Dios pudiera convertir a las personas a través de otra herramienta que no sea el evangelio, pues en vano murió Cristo. Repito, si Dios pudiera convertir, y Dios puede hacer lo que quiera, pero Él diseñó, en 1 Corintios 1:21 dice que a Dios le place salvar a los que creen por la locura de la predicación. Es decir, Dios estableció que el mecanismo, el instrumento por el cual Él salva personas a través de la predicación del Evangelio. Algunos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a predicar si Dios ya sabe a quién va a salvar? Dice, precisamente por eso, porque Él estableció que el mecanismo a través del cual Él va a salvar a las personas que Él quiere salvar es a través de la predicación del Evangelio. Entonces, no hagamos énfasis en otras maneras que no sean evangelísticas para salvar a la gente, porque si no, en vano murió Cristo. Am, la iglesia crece cuando disipula. La iglesia crece cuando disipula. Y la iglesia decrece cuando no disipula. Recuerden, la gran comisión no es una sugerencia, no es la gran sugerencia. La iglesia debe vivir para discipular.
El discipulado no es un ministerio aparte de la iglesia. El discipulado es la misión de la iglesia. Debemos vivir para ser discípulos de Jesucristo. Cuando ustedes ven que la iglesia crece, pues siempre va a haber problemas, porque mientras más gente, más problema. Pero no es verdad que todos estamos en un proceso de santificación. No es verdad que todos estamos creciendo en la estatura del varón perfecto y algunos en el camino chocan con otros. Por eso es importante ver la santidad como evidencia del crecimiento, y esto es crecimiento numérico y cualitativo. Es decir, si crecemos en número, deberíamos también ser discipulados para crecer en calidad. Cuando hablemos de la disciplina, vamos a ver que parte del discipulado también incluye el regaño, la disciplina, el castigo. Cuando los que tienen hijos presentes saben que tú no puedes ver a tu hijo crecer y aplaudirle todo. Si tú aplaudes todo a tu hijo, pues lo que estás criando es un delincuente. Parte de la disciplina es parte del discipulado. No en vano empiezan por las mismas letras y tienen casi la misma configuración de la palabra, disciplina y discipulado. Pero cuando veamos disciplina, vamos a ver que disciplina no es castigo, no es maldad, no es infringir dolor, es causar un, un dolor con fines redentores, con fines santos. Yo estoy seguro que los que tienen hijos, cuando le dieron a sus hijitos por aquí, por donde se le da, saben que no querían descargar tu ira con él. No, lo que tú querías es enseñarle una lección. Y alguna vez el castigo físico es necesario. Y cuando el niño va creciendo, pues ya no es necesario ahora solamente la conversación, hasta que somos adultos y ya no nos dan más con la vara de la corrección, sino que ahora la vara de la corrección es en el corazón, en la mente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ayudó a crecer con disciplina usando a la autoridad de nuestros padres, la autoridad de la vara. Vemos también que es diseño de Dios que nos discipulamos los unos a los otros. No debe haber un discipulador profesional que, mira, ya yo te llevé a los pies de Cristo, ahora anda con el discipulador. Algunas personas piensan que el discipulado es una clase, siéntate ahí para llenar un librito juntos. No sé si en sus ciudades, sus pueblos, sus países, confunden discipulado con siéntate ahí que te voy a dar una clase. No, 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 no. El estilo de Jesús era vivamos juntos y mientras andamos, yo te voy a ir enseñando lo que el Señor exige de ti. Dense cuenta que interesantemente, en la Gran Comisión de Mateo 28:19, en nuestras Biblias en español, el verbo ir eh, está en imperativo. Y cuando usted le pregunta muy comúnmente a algunas personas de algunas iglesias, ¿cuál es la Gran Comisión? Ellos te van a decir, ir y hacer discípulos. Bueno, en el griego original, esa palabra está en un aoristo. El aoristo no debería ser traducido, no tenemos aoristo en español, pero no debería ser traducido como un imperativo el verbo ir, sino en un presente continuo, es decir, un gerundio. El verbo ir no debería ir en imperativo, sino en gerundio. Ahí debería decir, las traducciones más modernas tienen un yendo en vez de ir. Porque es como que mientras se movilizan, mientras van en la vida, mientras ustedes caminan, mientras ustedes vayan, hagan discípulo. Ese verbo hacer sí está en imperativo. Mientras ustedes viven, caminan y hacen todo lo que van a hacer con sus hijos, vecinos, familiares, con todo lo que ustedes estén acompañados, hagan los discípulos de Jesucristo. Y les da la fórmula del discipulado bíblico. Ahí, luego de el hagan discípulos, está explicado con dos gerundios cómo se hace un discípulo. El Señor no nos dejó ignorantes de qué significa hacer un discípulo. ¿No? Hacer discípulos significa bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, es el primer gerundio, y luego está enseñándoles. Pero dense cuenta en Mateo 28, específicamente el versículo 19, que enseñándoles, no dice enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. No, 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 no. Él dice enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, el discipulado no es solamente informativo, el discipulado debe ser transformativo.
Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de las maestras de escuela dominical que ustedes tuvieron. ¿Por qué? Porque ella pasó ratos contigo enseñándote el orden de los libros de la Biblia. Pero yo recuerdo siempre viajar con uno de los ancianos de la iglesia y de repente se atravesó un taxi de esos que siempre se atraviesan para probar la santidad, el nivel de santidad en el que está uno. Pero ese hermano me citó aquel salmo que dice, el proverbio que dice, no te impacientes a causa de los impíos, ni sientas envidia de los que hacen iniquidad. Y yo había luchado años con aprenderme esos versículos, pero bastó un momento, 10 segundos con un hermano al lado, aplicarlo en una verdad en un momento en la vida, y eso se marcó en mi corazón y en mi mente, jamás se me borrará ese versículo de la mente. ¿Por qué? Porque en el momento de la necesidad tuve un maestro que me lo enseñó. Por eso es que el discipulado es mientras vamos, no es solamente en el salón de clase donde está la maestra, el pizarrón blanco y los marcadores de color. No, es vivir juntos, comer juntos, viajar juntos, jugar juntos, llorar juntos, reír juntos, pasar tiempo juntos, invertir tiempo en tu discípulo. Es el verdadero discipulado de que nosotros queremos que imite a Cristo. Algunas apariencias de crecimiento tenemos que, bueno, algunos hacen discípulos y cuentan los asistentes, cuentan los papelitos que entregaron, los tratados, cuentan, por ejemplo, mira, tenemos una inversión de qué sé yo, cuántos miles de pesos, de dólares en discipulado, debemos estar creciendo. No, 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 no. Esos indicadores no indican qué tan efectivos estamos siendo en el cumplimiento de la gran comisión. Lo que sí debemos pensar es en cuánto Dios es glorificado en todo lo que hacemos. Incluso si no viene nadie, si no estamos creciendo, si no más bien estamos decreciendo. Bueno, el Señor está siendo glorificado, no estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo lo que Él nos dijo. Quinto, debemos tener un entendimiento de la membresía de la iglesia. ¿Ok? La membresía, según la Biblia, es que Dios siempre ha tenido un pueblo. Repito, Dios siempre ha tenido un pueblo. Los que venimos del mundo católico nos van a enseñar que todos somos hijos de Dios. ¿No le han enseñado eso ya en Perú? Que todos somos hijos de Dios. Y se nos enseña que, bueno, todos somos hijos de Dios y que todos vamos para el cielo. Esa es una forma de universalismo que está diseminada por todas partes del mundo. Pero no es verdad, hermanos y hermanas amadas, que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en los versículos 11, 12 y 13, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, solamente a eso, a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no dejen el 13 afuera, los cuales no nacen de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que si usted hoy es hijo o hija de Dios, no es porque usted hizo una oración o porque usted es muy inteligente para entender el mensaje del evangelio que le predicó a alguien hace años. No, es porque Dios te ayudó a creer. A todos los que creen en su nombre, todos que se le predicó el evangelio y entendieron sus necesidades de él, a los que creen en su nombre, le dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hay dos tipos de iglesia en la escritura. Una es la iglesia universal, a la que pertenecen todos los creyentes que han vivido y vivirán. Y otra es la iglesia local, que se reúne en aquel lugar, que tiene aquellos ancianos y que tiene las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. En la iglesia universal no se reúnen en ninguna parte. Algún día nos vamos a reunir todos en el cielo. Y algún día vamos a partir el pan y tomar el vino. Pero la iglesia universal hoy en día no se reúne en ningún local. No tiene ancianos, líderes que la dirijan, ni tampoco practican el bautismo y la Santa Cena. La iglesia local sí. Por eso es que debemos pensar, ¿qué es la membresía bíblica o la membresía eclesiástica? Bueno, la membresía es un compromiso con una sola iglesia local en el planeta. Por ejemplo, para ponerme práctico, tu iglesia local es donde tú tienes el compromiso de ofrendar. Tú no ofrendas en la iglesia universal, tú no ofrendas a 5 iglesias diferentes, tú ofrendas en tu iglesia, tus diezmos, tu ofrenda o como quiera que lo llamen en tu iglesia,
Esa es tu iglesia. Tus pastores son los pastores de una iglesia local. Tú no estás llamado a someterte, según Hebreos 13:7. Tú no estás llamado a someterte a todos los pastores del país. No, tú estás llamado a someterte a este fulanito, al hermano Alberto, al hermano Luis, al hermano José. ¿Por qué? Porque ellos son los pastores de esa iglesia local y ellos dan cuenta por ti a Dios. Igual, unos a los otros, los 49 unos a otros de la escritura, nosotros no estamos llamados, por ejemplo, a soportados los unos a los otros y a todos los creyentes del país. No, no, es a los de tu iglesia. Soportaos, amaos, bendecir, incluso confesar los pecados unos a otros. Tú no estás llamado a confesar los pecados a los cristianos de Malasia. No, tú estás llamado a confesar tus pecados para que otros creyentes te ayuden a amar a Cristo. ¿Me explico? Entonces, la membresía en corto es un compromiso, pero algunas iglesias piensan que, bueno, si tú entraste por esa puerta 3 domingos seguidos, tú has ofrendado, tú has asistido permanentemente, pues ya tú eres miembro de esta iglesia. Algunas iglesias te van a decir, ah, y se sorprenderán, es probable que en su iglesia, "Uy, yo pensaba que yo era miembro de esta iglesia, no, pero resulta que no soy, no aparezco ahí en la lista". ¿Por qué? Porque algunos acusan este sistema de membresía de ser un invento gringo. Pero no es verdad, hermanos, que en la escritura se nos dice que somos piedras vivas de un edificio en la carta de 1 Pedro. No se nos dice en Efesios que somos miembros de un mismo cuerpo. No se nos dice ahí mismo que somos miembros de la misma familia. No se nos dice también que nosotros somos órganos del mismo cuerpo. Que se dice que somos ramas de un olivo. Es decir, hay muchas metáforas en el Nuevo Testamento, especialmente para hacernos entender que hay unos que están adentro y hay otros que están afuera. Y no tenemos que hacer mucha explicación en, por ejemplo, yo decirles, si hay una pijamada en tu casa y todos los compañeritos del salón de tu hijo duermen en tu casa y uno de ellos se porta mal, uno que no es tu hijo, ¿tú estás autorizado por sus papás para darle 3 planazos con la vara de la corrección? Pues no, tú no estás autorizado. Y si yo encuentro que tú le pusiste la mano a un hijo, un hijito mío, y le encuentro por aquí una marca de una correa, de un cinturón, pues yo te voy a preguntar por qué tú le pegaste al hijo mío. ¿Quién eres tú para tú corregir al hijo mío? Así que la membresía y la disciplina van de la mano. Anoten esto en alguna parte porque ha sido la conclusión de muchos. No puede haber membresía sin disciplina y no puede haber disciplina sin membresía. Repito, no puede haber membresía sin disciplina y no puede haber disciplina sin membresía. Las dos son un combo, son como dos alas de un mismo avión. Donde hay membresía debe haber disciplina. Donde hay membresía y no hay disciplina, en verdad no hay membresía nada. Igual, donde hay disciplina y no hay membresía, lo que hay es una anarquía, una dictadura. Pero donde hay disciplina legalista y punitiva, lo que hay entonces es una secta. Y hemos tristemente presenciado testimonios horrorosos del control de las sectas sobre un cierto grupo de gente. Entonces, la membresía, en corto, es un compromiso. La membresía es la lista de los miembros. Déjenme decirle otra frase que les puede llamar la atención y puede haber muchas preguntas. La iglesia es su membresía. Repito, la iglesia es su membresía. Todos aquí estamos de acuerdo que la iglesia no son los bloques, el edificio, la iglesia no es la dirección postal, la iglesia no es el lugar donde se reúne, no. La iglesia es la gente. ¿Pero cuál gente? ¿Los visitantes? ¿Los bebecitos? ¿Los inconversos? ¿Los excomulgados? No, 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 no. La iglesia son los comprometidos con esa iglesia local solamente. Entonces, la iglesia es su membresía. Y todos juntos dan testimonio corporativo de su salvación. Unos afirman la regeneración, la salvación del otro y por lo tanto le dan la entrada a la membresía. Se dice que nosotros debemos tener en membresía y disciplina, dice que tenemos que tener
no tenemos que tener la puerta abierta de enfrente para que entre todo el mundo, ya vamos a hablar de eso más en detalle, sino que tenemos que tener la puerta de afuera cerrada para que solamente entren los que el buen pastor deja entrar. Y la puerta de atrás, que es la de la disciplina, debemos tenerla abierta para que el que quiera ir, que se vaya. No, el que quiera quedarse, que se quede, pero el que se quiera ir, que se vaya por la puerta de atrás, no se lo vamos a impedir. Pero la mayoría de los regenerados, de los comprometidos, no van a querer irse. Si hay una iglesia amorosa, si hay una iglesia que tiene membresía significativa, es una membresía que provoca estar. Ustedes no han llegado a lugares donde tú no te quieres ir de ahí. Ustedes no han estado con familias que dicen, wow, qué bendición esta familia. Yo quisiera vivir aquí. Pero hay otros lugares donde tú al llegar, no, yo me quiero ir de aquí. Es una tragedia. ¿Ok? Entonces la membresía de la iglesia debe ser significativa. Por ejemplo, los que cantan, los que sirven, los que tocan, los que cuentan, los que hacen todo, tienen que ser los miembros. No podemos poner a saludar a una persona que da del saludo a los que van llegando si no estamos seguros que esa persona es regenerada, es convertida. Imagínense que pongamos a un no creyente a dar la bienvenida a la gente en el estacionamiento. ¡Ay, qué bueno! Y le dice aquel montón de grosería. Gracias por venir aquí. Grandísimo, no sé qué cosa. No puede ser que nosotros le demos privilegios a las personas que no están comprometidos. Si nosotros le damos privilegios a los que no están comprometidos, estamos haciendo que la iglesia caiga en concubinato. Por eso es que algunas personas quieren el beneficio del matrimonio sin el compromiso del matrimonio. ¿Notan la metáfora? Por eso es que debemos ayudar a la gente a entender que el cristianismo es fe, es una vocación, es un llamado. No es una cosa sencilla, no es barata. Esto es un camino angosto. ¿Ok? Membresía es compromiso. La iglesia es su membresía. Luego viene lo de la disciplina. Algunas personas piensan que la disciplina, esto es castigo, esto es maldad, esto es la iglesia con un rifle. El pastor tiene una silla negra allá en la esquina donde él está al lado del diablo, se sienta. No, 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 no. La disciplina es lo mismo que se nos dice que el Señor disciplina a su hijo porque lo ama. Los proverbios están llenos de disciplina. Dios exige santidad. Nosotros no podemos ser cristianos a nuestra manera. ¿No han escuchado esa frase? Allá en Perú dice, no, yo soy cristiano, pero a mi manera. Y no, 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 no. O tú eres cristiano a la manera de Cristo, o tú no eres cristiano nada. ¿Ok? Entonces, hay que decirle a la gente, Dios exige santidad. Y ¿Y qué pensarían ustedes, por ejemplo, en esto del acto de juzgar, si usted y su esposa, permítame hablarle a los hombres de aquí, si usted me invita a su casa y yo me llevo bien con usted y abrazos y conversamos y nos reímos y pasamos todo bien, pero yo no soporto a su esposa y le digo, yo ofendo a su esposa. Mire, señora, váyase de aquí, déjeme hablar aquí con el dueño de la casa. Usted no es nadie aquí, váyase de aquí. ¿Qué me va a decir usted que me invitó gentilmente a su casa? Dice, oye, hermano, yo le invité aquí para mi casa para pasar un tiempo, porque usted está tratando así a mi esposa. Pues lo mismo hacen algunas personas con el cuerpo de Cristo, que es su esposa. Dicen amar al Señor, pero no soportan a su esposa. ¿Qué hará el Señor si tratan así a la esposa de su hijo, que dice que va a presentarla sin mancha y sin arruga? Pues nosotros tenemos que entender que el juzgar nos es ajeno a la vida cristiana. En el mundo posmoderno de hoy se nos van a decir no juzgues para que no seas juzgado. Y citan ese versículo de Mateo 7:1, pero se le olvida leer hasta el versículo 6, donde se dice que no debemos echar las perlas a los cerdos y no debemos echar lo que es santo a lo profano. Pero ¿cómo sabemos quién es un cerdo y qué es las perlas? ¿Y cómo sabemos qué es lo profano y qué es lo santo? Por eso no se nos impide juzgar, lo que se nos exhorta es a juzgar bien. Ahí mismo dice, porque ¿cómo pretendes criticar la paja en el ojo ajeno si no has sacado la viga del tuyo? Pero ¿cómo hacemos para juzgar qué es una viga y qué es una paja? Para saber
quién es el que tiene la razón. Entonces saca la viga de tu ojo y entonces verás bien para juzgar la paja de tu hermano. Es decir, el juzgar, la disciplina no es un juicio. La disciplina tiene que ser siempre con fines restauradores. Se nos dice en Gálatas que aquel que es sorprendido en alguna falta, exhorte a su hermano, redarguya a su hermano. Pues no vaya a ser que en algún día nosotros también estemos allí. Entonces, por eso la disciplina funciona como un acto de amor. Algunas veces yo presencié un caso, hermano, que tengo que contarles brevemente, rápidamente, porque este fue un hombre que estaba siendo acusado de actos. No quiero dar mucho detalle porque la verdad es que la cuestión es triste, ¿no? Este es un hombre que estaba siendo acusado de tener textos con otras señoritas de la iglesia que no era su esposa. Y él decía que no, y lo acusaron, y lo acusaron, y lo acusaron, y no había pruebas. No había pruebas, sino dos señoritas que lo estaban acusando. Y saben que en varios textos de la Escritura se dice que en boca de dos o tres testigos conste toda verdad. Entonces estas dos señoritas lo estaban acusando de acoso. Y las palabras de este hermano me impactaron tanto como para yo pensar, wow, ¿qué tal si las señoritas estaban actuando de mala fe y era mentira? Normalmente en nuestras sociedades disparan primero y apuntan después, ¿cierto? En un caso así, le creen a las señoritas y el hombre queda manchado de por vida como un sinvergüenza, un pedófilo, un adúltero, lo que sea. Pero en el acto de disciplina, en la conversación de disciplina, este hombre dijo a sus pastores, dice, hermano, yo estoy seguro de que yo soy inocente en esta situación, pero nada más porque ustedes me están corrigiendo con amor, yo voy a aceptar con gusto la disciplina que ustedes me están poniendo. Quiero hacer énfasis en que yo estoy completamente inocente delante de Dios, pero porque ustedes me están tratando con amor y me están advirtiendo de un peligro, yo voy a acatar la disciplina que ustedes me están diciendo. Es decir, la disciplina amorosa es fácilmente recibida, incluso cuando uno no es culpable. Y eso no quiere decir que las iglesias no pueden equivocarse. Si ustedes leen el caso de, por ejemplo, Jonathan Edwards en los años 1600, la iglesia lo despidió injustamente y la historia ha demostrado que fue injustamente. Pero juzgar es un trabajo de la iglesia, ¿ok? La puerta de enfrente y la de atrás, ya se las expliqué. La de enfrente es la membresía, la de atrás es la disciplina. Y así podemos tener la de enfrente cerrada y la de atrás abierta, no al revés. Nosotros debemos tener la disciplina y la membresía como un combo. Y no puede haber disciplina si no hay membresía. Yo no puedo disciplinar a tus hijos. No puedo disciplinar a mis sobrinos. Tengo que disciplinar a los mismos hijos míos. Y la disciplina correctiva muchas veces tiene dos velocidades. En Mateo 18, 15 al 17, Pedro pregunta, ¿cómo debemos perdonar a un hermano? Bueno, ¿hasta 7 veces? No, o sea, hasta 70 veces 7. Y ahí es que se dice, mira, si un hermano peca contra ti, tienes que ir tú a hablar uno a uno con él. Después, si él no se arrepiente, si no te oye, si te oye has ganado a tu hermano, pero si no te oye, bueno, llévalo a dos testigos contigo y si no, si te oye has ganado a tu hermano, pero si no, díselo a los pastores. ¿Eso es lo que dice el texto? No. El versículo 17 dice, dilo a la iglesia. Normalmente esos dos o tres testigos del segundo paso son los pastores. Lleva testigos contigo. Normalmente los pastores son los testigos del segundo paso. Y luego los pastores de ahí en adelante se lo dicen a la iglesia. Y si no oye la iglesia, ¿qué pasa? Tenlo como gentil y publicano en el versículo 17. ¿Ok? Ese es el proceso de velocidad lenta. Lo llamamos así. El proceso disciplinario restaurativo de velocidad lenta. Pero hay un proceso disciplinario que no es restaurativo, sino que es correctivo, que está en 1 Corintios capítulo 5, donde hay un hombre incestuoso que se está acostando con su madrastra. Y Pablo dice que ni los paganos permiten eso. Ustedes están ensoberbecidos, ustedes están cegados.
Así que ustedes tienen que expulsar a ese hombre de ustedes. Y yo mismo estoy con ustedes. Ese pasaje es increíble, pero Pablo no le permite a la iglesia pasar más tiempo sin que expulsen a ese hombre, porque ese hombre en medio de la comunidad está siendo reconocido como miembro de la iglesia, parte de la iglesia, y le está dando mala reputación a Cristo y a la iglesia. Así que debemos velar por la salud de este hombre que está pensando que es cristiano y de verdad no lo es. Debemos velar por la salud de la comunidad, debemos velar por la salud de la iglesia, pero también debemos velar por la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces son las razones de la disciplina bíblica. Quinto, quinto es, bueno, no, me eché para atrás, debería echar para adelante, sí, por eso no era. Ok, la doxología vibrante. Hermanos, nosotros somos expertos en orar, en alabar, en cantar, pero ¿qué significa una doxología vibrante? Bueno, la doxología vibrante empieza por la oración ferviente, pero también por nuestros cantos congregacionales. Debemos cantar cantos que sean congregacionales y no solamente los cantos devocionales, los que estén de moda, los que tengan el buen solo de guitarra. No, 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 no. Las canciones, usted, hermano pastor, usted es responsable por las canciones que su iglesia canta. Usted es el ministro de adoración, el líder de adoración de su iglesia. Usted es el que debe darle las canciones a los muchachos. No debe dejar que ellos escojan las mejores canciones, la que tiene el solo de guitarra. No deben dejar que haya especiales en la iglesia, porque la audiencia de la iglesia, el servicio no es un concierto. La audiencia de la iglesia es una audiencia de uno. El Señor es el que recibe nuestros cantos. Debemos ser felices, gozosos en lo que cantamos. A veces debemos cantar canciones en tono menor, como canciones reflexivas, canciones lentas, pero normalmente debe ser un gozo cantar al Señor. Y los salmos están llenos de canciones felices. Igual la ofrenda. Nosotros no hemos discipulado bien a nuestra gente para ser generosos, pero en Corintios se nos dice que debemos ser proporcionales, que debemos ser eh, uniformes, permanentes, consistentes, y debemos también ser generosos con nuestra ofrenda. Algunas veces citamos mal el versículo. Algunos dicen que Dios bendice al dador alegre. ¿No han escuchado eso? No, eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que Dios ama al dador alegre. ¿Ok? La predicación, toda predicación debe ser cristocéntrica. Eso debe provocar en la iglesia que usted grite, bueno, ordenadamente, decentemente, gloria a Dios, aleluya, amén. Que así sea. Que haya una receptividad instantánea de las verdades de la Escritura cuando usted está hablando. Que sea fácil entre nosotros decir gracias, hermano, por predicarnos el Evangelio. Debe haber un compañerismo en la iglesia, pero debe estar enfocado. No debemos solamente jugar fútbol por jugar fútbol. No, debemos jugar fútbol para la gloria de Dios, para atraer a los no creyentes, para evangelizarlos, etcétera. Y debe haber en la iglesia un gozo contagioso. La doxología vibrante se nos explica que, hermano, nosotros no somos cristianos aburridos, que no somos cristianos tristes. La palabra misma enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que la oración no es, dice John Piper, que la oración no es un walkie-talkie para pedir más verduras. La oración es un instrumento de guerra que le decimos al Señor, ¿qué quieres que hagamos ahora? Nosotros debemos entender, hermanos, que el Salmo 16:11 dice que en tu presencia hay plenitud de qué? De gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que nosotros debemos ser cristianos que nos provoque adorar, alabar, orar, cantar, vivir para la gloria de Cristo. Y eso debe ser una norma. No debemos ser cristianos tristes, cristianos obstinados, cristianos criticones. No debemos ser cristianos de convicción, de gozo, que el Señor nos dejó su palabra. No debe ser una vergüenza citar un versículo bíblico. No debe ser una carga para nosotros orar y leer. Debe ser un gozo. Y esa es una iglesia que tiene una doxología vibrante, es decir, una manera de adorar en todas las áreas de nuestra vida. Octavo, muy importante, permítame ahondar rápidamente antes de terminar, en el liderazgo bíblico. Muchas de nuestras iglesias tienen un solo pastor, muchas. Y ustedes dirán, ¿qué porcentaje? Yo diría que aproximadamente el 90% de nuestras iglesias tienen un solo pastor que es el que decide y tiene toda la autoridad.
Pero en la Escritura, el oficio bíblico de anciano no solamente está en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen Éxodo 18, cuando Moisés hacía todo, Moisés era el único pastor del pueblo de Israel durante el Éxodo. Pero Jetro, su suegro, le dijo: Moisés, tú te estás matando, mano. Bueno, le dijo, mano, eso lo estoy agregando yo. Le dijo: no hagas todo tú solo, selecciona grupos, pon hombres que sean jueces sobre 50, sobre 100, sobre 200, sobre 1000 y así. Es decir, distribuye el trabajo y así comenzó en el pueblo de Dios el gobierno bíblico de los ancianos. Y muchas veces se citan los ancianos de Israel, igual en el Nuevo Testamento. Les reto a buscar cualquiera de las iglesias a las que Pablo le escribió, en las 13 cartas paulinas, en las universales, en las cartas juaninas, a ver si había un pastor en alguna iglesia encargado de todo. El oficio bíblico era de los ancianos que pastoreaban. Vean en Hechos 20, cuando Pablo se reúne en la playa de Éfeso con los ancianos de la iglesia, él les dice: velen por ustedes mismos y por la grey que el Señor compró para que ustedes la pastorearan. Es decir, ustedes, Dios los puso como obispos. Y ahí está usando la palabra presbuteroi. Es decir, para los que les gusta el griego, nunca el presbúteros, salvo cuando describen el oficio en Primera de 3 y en Tito 1, en Primera de Timoteo 3 y en Tito 1, está en singular el presbíteros, el presbúteros. En todas las demás ciento y tantas menciones está en plural presbuteroi. Por eso es que siempre el gobierno, perdón, el liderazgo bíblico debe ser masculino y plural. Lamentablemente tenemos algunas iglesias que también tienen pastoras inmediatamente. Lamentablemente, Enlace ha hecho un trabajo discipulado en muchos latinoamericanos. Y, y inevitablemente cuando alguien llega a la iglesia y conoce a mi esposa, la llama la pastora. Pero hay que decirle: no, hermano, no se puede ser pastora. No hay pastoras en el Nuevo Testamento. Las iglesias no tenían pastoras, nunca han tenido pastoras. Y las hermanas presentes, yo estoy casi seguro que ustedes no quisieran ser pastoras. Primero, porque no pueden cumplir el perfil bíblico de 1 Timoteo 3, Tito 1 y 1 Pedro 5, sino que los requisitos son 18 requisitos que están en plural y están en masculino. Por ejemplo, un obispo am, tiene que ser marido de una sola mujer, y la verdad que en el texto es Andra Guineas, que es el masculino de hombre de una sola mujer. Otro día podemos hablar de la interpretación de esa frase. Y eso nos lleva a pensar, bueno, pero ¿y qué pasa con las mujeres que son pastoras, que dicen que Dios las ha llamado? Y si, bueno, si Dios te ha llamado, yo no puedo contradecir lo que Dios te ha dicho a ti, pero lo que sí puedo decir es que Dios no puede contradecir su palabra. Y si no puedes cumplir los requisitos bíblicos, ni siquiera todos los hombres cumplen los requisitos bíblicos, solamente hombres calificados que cumplen los requisitos bíblicos de 1 Timoteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5. Y eso contradice también, segundo, eso contradice el orden de la creación, que es lo que termina Pablo diciendo en el capítulo 2 de Timoteo, porque no fue Adán primero engañado, sino Eva. Entonces, hay un orden de autoridad. Eso no quiere decir que la mujer no puede hablar, no sirve para nada y que tiene que estar aplastada como una cucaracha. No, 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 no. Eso quiere decir que la mujer es la ayuda administrativa, la ayuda idónea del hombre que está a su lado. Pero evidentemente Dios le ha dado los roles de autoridad a los hombres calificados. ¿Ok? Igual, punto número 4 que dice ahí, algunos que dicen: no, este es pastor, pero no es anciano. Es anciano, pero no es pastor. Es muy común, me he encontrado muchas veces eso. Dice, bueno, el perfil de 1 Timoteo 3 lo que dice es: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, así, así, así. Entonces, ese perfil no está ahí para adorno, igual los diáconos. La diferencia en el perfil de los diáconos y el perfil de los ancianos es que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Los ancianos no necesariamente, perdón, los diáconos no necesariamente, pero todos los ancianos son pastores, todos los ancianos son obispos. Y ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 20,
que Pablo usa intercambiablemente los dos adjetivos, anciano y obispo, para el mismo grupo de personas que ejercen el mismo verbo pastorear. Repito, Pablo en el capítulo 20 del libro de Hechos, especialmente los versículos 24 al 30, Pablo usa intercambiablemente los adjetivos anciano y obispo para el mismo grupo de personas que usan el verbo pastorear. Entonces, de ahí se concluye que los obispos, los ancianos y los pastores son la misma cosa, son funciones diferentes para el mismo grupo de gente. Ahora, los diáconos son otras cosas diferentes que se establecieron en Hechos 6 del 1 al 7 y se repite también en la introducción del libro de Filipenses. Entonces, los diáconos son los que ayudan a absorber las cargas ministeriales para que los pastores se dediquen a la oración y a la predicación de la palabra. Es decir, los diáconos no son los que abren la iglesia, los que reparten la Santa Cena, los que visitan, no, no, no. Son los que se encargan de cualquier función en la iglesia para que los pastores se dediquen a la oración y a la predicación de la palabra. Ese es el modelo bíblico de los diáconos. Entonces, de ahí que debe haber dos o más pastores en cada iglesia. Que ustedes podrán pensar en los modelos congregacionalistas, donde hay un gobierno congregacional con liderazgo de ancianos, pero también podrán pensar en los modelos presbiterianos, donde los pastores son pastores de la ciudad y asignan ciertos consistorios, miembros de consistorios. Pero ahí es que yo le pregunto cómo Pablo le encarga a Tito que encargue ancianos en plural para cada iglesia en cada ciudad. Es decir, toda iglesia en el Nuevo Testamento debía tener una pluralidad de ancianos y lo cierto es que no solamente era pluralidad, sino también paridad. No existía aquella cosa del primus inter pares, es decir, el primero entre iguales, no, sino que había unos colegas, era un gobierno colegiado, no colegiado porque fueron al colegio, sino porque eran colegas. Todos los pastores comparten la misma autoridad porque es una paridad de liderazgo. Esto es pluralidad y paridad. De eso podremos hablar un día en específico solamente, ¿ok? Los diáconos no son un gobierno, un cuerpo gobernante, un cuerpo deliberante. Los diáconos en algunas iglesias son los que gobiernan. Es más, en algunas iglesias el pastor está sometido a la autoridad de los diáconos. Los diáconos son los que mandan, porque tienen ahí 600 años abriendo la puerta y repartiendo la Santa Cena. Pero no, la Biblia enseña que los diáconos son asistentes, ayudantes, colaboradores. De hecho, la palabra diáconos es un servidor, uno que sirve. Un buen pastor amigo que se llama H.B. Charles, pastor en Orlando, él dijo una frase que se me quedó clavada cuando él dice que los diáconos lideran a la iglesia sirviéndola y los ancianos sirven a la iglesia liderándola. Es muy importante que diferenciemos el rol de diácono y anciano. El diácono no es el paso previo para ser anciano, pastor, obispo. No, no, no. El diácono es un llamado peculiar de parte de Dios para servir a la congregación en un área específica mientras dure esa necesidad. Eso no es para siempre. Mientras dure esa necesidad, debe haber alguien que la cumpla. Y las mujeres también son bienvenidas. Algunas iglesias no tienen diaconisas. De hecho, el término diáconos es un término neutro en el griego, pero hay un versículo específicamente, Romanos 16, versículo 1, donde Pablo alaba, exhorta a la hermana Febe, que es la diaconisa o la servidora de la iglesia de Cencrea. Es decir, las mujeres también pueden servir, y de hecho el Espíritu de Dios también está en nuestras hermanas, no solamente los hombres, porque somos los hombres, no, 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 las hermanas también tienen el Espíritu de Dios en ellas y pueden tener capacidades especiales dadas por Dios. ¿Ok? Y por último, tenemos que las iglesias, una marca de una iglesia saludable es un interés local y global por la Gran Comisión. Hermanos, nosotros debemos tener compasión por los perdidos, de aquí, de nuestra ciudad, y del otro lado del planeta también. Ustedes dirán, hermano, pero nosotros no tenemos dinero para mandar a nadie. Y no tienes que tener dinero. Pablo tampoco tenía, y mira, hizo 4 viajes misioneros. Nosotros tenemos muchísimo más dinero que lo que tenía el apóstol Pedro y Juan. Y no es por dinero que nosotros estamos detenidos, es por
no tomar iniciativas, por ejemplo, virtuales, por ejemplo, apoyar a otro que esté haciendo. Tenemos y otras iglesias que están mandando y nosotros podemos, no tenemos que pagarle un pasaje a nadie o la estadía por un año. Con que apoyemos en oración es bastante. Lo que tenemos es que apoyarnos y cooperar juntos con organizaciones afines, alianzas estratégicas, de manera que si alguien quiere plantar una iglesia aquí en mi ciudad, yo no voy a decir, no, 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 no te metas aquí en mi lado de la ciudad, vete para otro lado. No, 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 esto es un reino, esto no es una parcela. Nosotros tenemos que colaborar para plantar más iglesias aquí y allá, en aquel lado del planeta, para los que hablan español, para los que hablan tu mismo idioma, para los que no hablan tu mismo idioma. Aquí en mi ciudad, en Washington, D.C., hay un museo que se llama el Museo de la Biblia y hay un salón de cuáles son los idiomas que tiene la Biblia disponible y hay una sección que no está traducida a la Biblia porque están usando la inteligencia artificial para producir el alfabeto de esa gente, producir los fonemas y alguien tiene que ir a entenderlo, a grabarlo, a ponerlo. Es un proceso increíble para poner la Biblia y traducirla en ese idioma. Pero si alguien no va allá, pues no vamos a poder compartirles el evangelio y ellos no van a tener la esperanza de ir al cielo. Entonces, todo debe empezar por la exposición de la palabra, pero también debemos comunicar a la gente el deseo de que aquellos también conozcan a Cristo. Es por compasión que lo hacemos. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí los dejo. Si ustedes quieren más información, siempre podrán ir a la página web de Nueve Marcas, que es es.9marks.org. Déjenme devolverme para aquí para ver dónde está eso. Aquí, aquí. Aquí está la página web, es.9marks.org. Ahí van a encontrar libros gratis en PDF, van a encontrar un montón de artículos, videos. Van a encontrarnos por las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Yo no sé si tiene TikTok, creo que no, pero em, en YouTube pueden encontrar algunos videos. Los que hablan inglés también pueden ver algunas cosas, pero si quieren libros impresos, siempre pueden ir a poema.co, no .com, sino CO de Colombia. Nuestros hermanos de Colombia tienen una publicadora inmensa ahí en Medellín y están siempre disponibles para lo que podamos ayudar. Así que bueno, hasta aquí me trajo el río. Feliz de servirles si podemos responder alguna pregunta. Hermano Giancarlo, todo suyo. Gracias, Pastor Alejandro, por esta exposición. Creo que tranquilamente podríamos darnos 9 horas, 1 hora por cada marca. Y de verdad creo que me quedo con el compromiso de poder comunicarnos con ustedes, con su ministerio, para seguir colaborando con cada punto. Sería muy bueno. Ujú. Bien, bueno, hay algunos hermanos que se han conectado durante el transcurso de la clase. Sería bueno que nos cuente un poquito de usted, Pastor Alejandro, más de su ministerio, de su vida, de su familia. ¿Cómo no? Cuéntanos ¿Cómo no? cómo Dios le ha ayudado a usted en este tiempo. ¿Cómo no? Oye, si no es mucho pedir, ya que quité la presentación, ¿por qué no activan sus pantallas, sus cámaras para poder verlo? Porque normalmente cuando yo hablo con gente me gusta ver las caras. Ahora, si va a ser un mal testimonio y si usted está en pijamas o tiene los cabellos así sin peinarse, déjela apagada, no hay pecado en eso. Pero me alegra ver las caritas y saber que son gente y no solamente pantallas, ¿ok? Bueno, no sé, ustedes pueden preguntar, yo soy de Venezuela, estoy aquí en Washington, D.C. desde el 2016. He sido pastor en Venezuela, en Puerto La Cruz, para los hermanos creo que había uno de Maracay. Fui pastor desde el 2002 hasta el 2016 en Puerto La Cruz, en Venezuela, enfrente de la playa, como le extraño la playa. Y mira, el Señor me salvó, creo yo, a mis 11 años de edad, por allá en el año 1986, después de una predicación con una película de un proyector de esos, ¿se acuerdan? Los que tenían los rollos inmensos, que era acerca del cielo y el infierno. Y yo no sé, que llegué a la casa y yo no sé, me porté mal y mi mamá me dio durísimo. Y yo pensé que me iba a morir esa noche y me arrepentí porque yo le decía al Señor, yo no me quiero ir para el infierno. Y desde ahí en adelante ha sido un aprendizaje, estudiando la escritura y siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Siempre seré un eterno aprendiz
Eh, Hace poco me gradué del doctorado en ministerio, pero la verdad es que mientras más estudio, más me doy cuenta que cuánto me falta. Y el Señor me ha dado el privilegio de, de poner en práctica estas verdades de las 9 marcas en mi iglesia local aquí en Washington, D.C. De verdad que es una bendición. Yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido heridas o malos testimonios, por ejemplo, de reuniones de iglesia mal conducidas. Y la verdad que han sido días tristes, estresantes, cuando pasó aquella reunión de iglesia donde se dijeron aquello que se dijeron y hubo división, hubo pelea, aquel tiró la silla, el otro le mencionó la mamá al otro y el otro se fue tirando la puerta. Es un desgracia en el pueblo de Dios. Y dices, pero bueno, esto no debería ser la gente y los mundanos no deberían decir, miren cómo se aman. Y el Señor me ha dado el privilegio de poder poner estas verdades en mi iglesia y les digo, hermanos, sí es posible liderar una iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Mi tesis doctoral fue precisamente aplicar estas verdades y generar una herramienta de evaluación de la salud de la iglesia, que por exigencia del seminario yo tenía que darle un nombre y le puse un eclesiograma. Eso fue una palabra que yo inventé, que yo no sé de dónde me salió, pero cuando usted va al médico, usted le hace un encefalograma o un ecocardiograma, le hacen algo que termina en grama, pero entonces yo inventé, y yo me estoy tomando el crédito, pero la verdad que era mi esposa. Eso es un eclesiograma, es decir, ponerle los chuponcitos a la iglesia para ver cómo están sus signos vitales. Y está a la orden para ustedes, sin ningún costo y por supuesto el Señor ha sido bueno conmigo al permitirme junto a 3 otros pastores liderar esta iglesia con gobierno congregacional. Y nuestras reuniones de iglesia son un gozo. Usted quisiera poder invitarlos para que estén con nosotros en nuestras reuniones de iglesia. Eso es. Yo compartí el evangelio con la vecina de enfrente y aún no ha creído, pero oren por mí. Mire, yo compartí el evangelio en mi trabajo y estoy discipulando al jovencito que creyó recientemente y es un gozo oír los testimonios de los hermanos en las reuniones de iglesia. No en el servicio dominical, sino en las reuniones, algunos llaman las reuniones de negocio, no sé si ustedes lo llaman así, pero algunos lo llaman las reuniones de negocio. Nosotros decimos, no, eso no es una reunión de negocio, es una reunión familiar. Y la iglesia lo único que vota es finanzas, liderazgo, membresía y disciplina. La iglesia no tiene que votar respecto a qué marca de creyón le vamos a comprar a los niños para la escuela dominicana. Supuesto que no, por eso es que se tiran la silla y se mencionan a la mamá. No, la iglesia decide solamente quién entra y quién sale, es decir, membresía y disciplina. ¿Quiénes van a ser nuestros líderes, diáconos y ancianos pastores? Y aprueban el presupuesto para que los tesoreros y los administradores tomen las decisiones respecto a cada categoría. Eso es todo lo que decide la iglesia. La iglesia no vota por ninguna otra cosa, solamente membresía, disciplina, liderazgo y finanzas. Entonces es un gozo liderar la iglesia de esta manera. Y nosotros pudiéramos recomendarle muchas cosas, pero el Señor ha sido bueno al dejarnos su palabra y darnos guía suficiente para pastorear a la grey de Dios. Si tienen alguna pregunta, con gusto podemos comentarlo. Y ahorita vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Antes, permítanos presentarnos una vez más. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Ustedes pueden ver nuestras diferentes redes sociales, nos pueden ubicar por allí para que no se pierdan ningún evento que tenemos. Compartimos masterclass, webinar totalmente gratuitos para edificación de la iglesia y tú puedes estar atento a esto. También re- eh, hacerte la invitación de que te puedas inscribir a uno de nuestros cursos que en octubre estaremos promoviendo, 3 cursos: cultura familiar, cosmovisión cristiana e historia de la iglesia. Cultura familiar va a ser dictado por el pastor José Uter, cosmovisión cristiana por el hermano, el doctor Eric Tucker, y el curso Historia de la Iglesia por el pastor Luis Hidalgo. Así que, hermanos, si quieren también obtener un diploma universitario, tenemos un convenio con una Universidad de México, así que puedes optar por esta certificación si es que deseas toda información.
puedes solicitarlo por nuestros canales oficiales. Entiendo que si tú estás aquí es porque ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp. Te pido que no te salgas, porque ahí vas a tener acceso a información de primera mano de nuestros diferentes eventos. Habiendo dicho esto, agradecerle, Pastor Alejandro Molero, por este tiempo. Vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.